Doctora, reciba un cordial saludo por parte de quienes conformamos el presente grupo sobre simulación de arbitraje. El mismo que está conformado por Cindy Caiza como abogada de Adriana Lema, parte actora, Gilson Jiménez como abogado de Jocelyn Salinas, parte demandada, y mi persona, Lucero Rivera, que cumpliré el rol de árbitro. Buenos días, le doy la más cordial bienvenida a este servicio. Soy la doctora Lucero Rivera, directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Indoamérica con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el cual es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someterse de mutuo acuerdo. Contando con la presencia de las partes procesales, se instala esta audiencia única mediante el procedimiento de arbitraje establecidos en la Ley de Arbitraje y Mediación y el reglamento para el funcionamiento del mismo. Es pertinente, pues, en este momento procesal referirme a la doctrina en cuanto a la competencia y la jurisdicción, la cual versa sobre, amparados en el principio competis competis. Los árbitros llevan autoridad no solo para determinar su propia competencia, sino además la validez o existencia del contrato arbitral. La competencia para decidir sobre la existencia o validez del contrato surge como tal del convenio arbitral, pero la competencia de los árbitros para decidir sobre la existencia o convenio arbitral tiene fundamento en la doctrina, la cual establece que, del acuerdo de arbitraje, es independiente y autónomo del contrato principal y de cualquier vicio que lo afecte. Esto se encuentra amparado en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Bien, en el presente caso que nos compete, si bien es cierto, no existe una cláusula legal arbitral específica, la validez o existencia del convenio arbitral no se encuentra en tela de juicio, puesto que el contrato principal no produce efecto inmediato sobre la validez o existencia del mismo. Esto procede con la finalidad de que las partes vinculadas por un acuerdo de arbitraje no sean desviadas a los tribunales judiciales frente a una simple alegación sobre la validez del contrato, o a su vez sobre la existencia de la cláusula arbitral. De no ser este el caso, bastaría simplemente que la parte renuente del arbitraje invoque la existencia de dicha cláusula para continuar o impedir este proceso. Bien, una vez señalada la doctrina, cedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie al respecto. Señorita árbitro, en representación de la señora Adriana Lehmann, vendedora de la compañía más importante en el mercado de cementos ecuatoriano, Cementos Lema S.A., actores de la presente demanda, comparecemos ante usted, doctora miembro del tribunal, la señora Adriana Lema y quien les habla, la doctora Cindy Caiza, siendo el estado de esta diligencia el intervenir en torno a la competencia del tribunal arbitral. Procedo a hacerlo en los siguientes términos. Respecto a la jurisdicción y competencia, la empresa Salinas y Asociados acepta de manera voluntaria someterse al procedimiento de arbitraje, en cumplimiento de la cláusula 30ª del contrato de compraventa, que suscribieron en la compañía Cementos Lema S.A., donde la compradora declara que conoce y acepta la historia de la compañía, el valor simbólico que representa para los vendedores y para la historia ecuatoriana, así como la manera en la que fue constituida, lo que abarca todas las disposiciones contenidas en su estatuto. Con ello, la empresa Salinas y Asociados declara que concede el estatuto y que acepta de manera voluntaria lo que en el mismo se establece. Con su permiso, me permito leer la cláusula 30ª del estatuto, donde se establece que toda controversia o diferencia que surja de relativa, aunque tenga relación con este contrato, incluidas aquellas controversias que deriven a la venta y comercialización de las versiones que forman esta compañía, será resuelta por un tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Indoamérica. Por tanto, una vez demostrado que existe una cláusula arbitral aceptada voluntariamente por la empresa Salinas y Asociadas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación, señorita árbitro, son competentes para conocer y resolver el presente conflicto. Bien, agradecemos el pronunciamiento de la parte actora y ahora cedo la palabra a la parte demandada para que proceda. Por favor. Muchas gracias, señorita árbitro.
Señorita directora del Centro de Arbitraje de la Universidad de Indoamérica, para dar inicio a mis alegatos, considero pertinente manifestar que la parte actora ha incumplido con lo pactado, realizando a espaldas de mi cliente negociaciones sin asidero jurídico, por lo cual se procedió a pedir a la compañía fiduciaria no proceda con la liberación de los fondos restantes. A su vez, procedo a impugnar la competencia de este tribunal arbitral por cuanto el arbitraje puede operar una distinción entre la competencia de concreto y la competencia en abstracto. La competencia del tribunal en abstracto es impugnada objetando la existencia, validez y el alcance del acuerdo al arbitraje, insistiendo en la incompetente de conocer la controversia, aunque subsidiariamente, en el supuesto de que se declare competente, se deberá rechazar la demanda porque mi cliente ha cumplido el contrato. El tribunal, por cuanto no tiene competencia en razón de la existencia del convenio arbitral, estableciéndose que la demanda en la cláusula 30 de la Escritura Pública de construcción de la compañía única rige para la parte actora, mas no es competente para nosotros, por cuanto ratifico mi postura sobre las contingencias planteadas, reteniendo los fondos de la fiduciaria que fue comunicado oportunamente con fecha 29 de noviembre del año 2020. Y, finalmente, con respecto a la multa me pronuncio manifestando también que la misma no tiene exigibilidad en este caso. Una vez escuchadas las partes procesales, este tribunal concluye que no existe violación de solemnidades o división de procedimientos que puedan influir en la decisión de la causa, por lo que este tribunal se declara competente, dando validez al proceso y continuando con esta audiencia, pasando de esta manera al objeto de la controversia. En este momento procederé a fijar el objeto de la misma, por lo que se relatará parte de los hechos del caso, empezando por el actor en este proceso conjuntamente con su abogado. Gracias. Previo a referirme a la principal y efectos ubicados en una línea temporal de acontecimientos, voy a relatar brevemente los hechos más importantes sobre los cuales se desarrolla la presente controversia. La negociación para la venta de compañía Cemento Lema S.A. inicia el 9 de diciembre del 2018, mediante una reunión que mantuvieron las partes aquí presentes, a fin de llegar a ciertos acuerdos terminales. En los principales llegaron a ciertos acuerdos que fueron dejar el deseo de la negociación, iniciar un proceso de revisión de toda la documentación existente, se establece el que fueron dejar el deseo de la negociación, iniciar un proceso de revisión de toda la documentación existente, se estableció el principio de confidencialidad, así como se declara la existencia de los fondos de compañía Cementos Lema S.A. por parte de mi persona. Posteriormente, se dio inicio al proceso de dicho asunto. Estuvo a cargo de la firma internacional Campus, patrocinada por el Gas Company. Transcurrió un año, es decir, el 9 de diciembre de 2019, se entrega el informe final, que concluye que la compañía Cementos Lema S.A. genera ingresos y no produce pérdidas. Es decir, esta auditoría es totalmente favorable para mi compañía. Su intención de adquirir la compañía Cementos Lema S.A. aceptó la valoración inicial pactada, misma que ascendió al monto de $300 millones americanos. El 23 de diciembre del 2019 se afirma en el contrato de compra-venta en el cual se establece que, entre otras, la validez del instrumento, la transferencia de acciones, el precio y la forma de pago. Doy paso a mi abogado. Cumpliendo con lo establecido en el contrato de compra y venta, el 23 de diciembre del 2019, Altas Company transfiere a las cuentas de mi representada el valor de $225 millones americanos. El 27 de diciembre de 2019 se celebra el contrato de encargo fiduciario con la fiduciaria Rivas Elemental, mediante el cual se establece, entre otras cosas, que las partes se encuentran obligadas por el contrato de compra y venta, el objeto de contrato fiduciario. Las circunstancias por las cuales se podrán retener los montos razonables del valor total consignado en el cronograma de liberación de fondos. Dicho cronograma se deberá cumplir de la siguiente manera. La primera liberación el día
Lunes 30 de diciembre del 2018, el monto de $7.500.000. La segunda liberación, el martes 30 de diciembre del 2019, el monto de $22 millones americanos. La tercera liberación, el lunes 12 de enero del 2020, el monto de 45 millones. En efecto, la primera liberación de fondos se realizó el 30 de diciembre del 2018, no así ni en el segundo ni en el tercero, puesto que el 30 de diciembre del 2019, Aldas Company envió un comunicado a la fiduciaria solicitando de manera ilegal y arbitral se retengan estos montos y lo resulta más perjudicial sin notificación a mi representado. La misma fue obviada, la parte actora no recibió notificación alguna por parte de los demandados. De esta se pretende retener los pagos de mayor relevancia dentro de los cronogramas de liberación de fondos. Lo señalado presenta un perjuicio para la parte actora en la medida que vinieron afectadas las actividades de mi representado. Este accionar configura una práctica de mala fe por parte del demandado, entendiéndose de mala fe la afectación en un mal o paradigma de la conducta positiva de la ejecución continua. Por ello, la conducta en la que se ha incurrido en la parte accionada perjuicio e impidió la efectividad, conclusión del contrato. En consecuencia, señores miembros del Tribunal Arbitral de la parte accionada, ha cumplido en tanto el contrato de compra y venta, específicamente la cláusula sexta denominada forma de pago con el contrato de encargo fiduciario. Cláusula E, puesto que en la petición expresa de la contraparte, misma que se sustenta en su criterio objetivo y no invocan en forma legal, para impedir la liberación del segundo y tercer monto que se establece contractualmente. La fiduciaria ha proseguido con la retención de los valores correspondientes al segundo y tercer pago. Para comprobar lo expuesto, agrego como prueba documental el contrato de la compañía de compra y venta celebrado el 23 de diciembre del 2019, entre las partes, así como el contrato de embargo fiduciario debidamente suscrito. En atención a lo expuesto, solicito primero que se declare el incumplimiento del contrato por parte de Aldas Company y por tal virtud se culmine al accionante a cumplir con lo establecido en la cláusula 20ª del contrato de compra y venta, denominada obligación de indemnización, y la segunda que se solicite a la parte accionante envíe atenta comunicado a la fiduciaria, a fin de que éste proceda con el desembolso del tercer y segundo montos pendientes. Hasta aquí nuestra intervención, señorita. Ahora bien, agradecemos la intervención de la parte actora y cedemos la palabra a la parte demandada para que proceda con su alegato. Por favor. Muchas gracias, señorita árbitro. Las razones por las cuales he solicitado a la fiduciaria la retención de los fondos correspondientes al segundo y tercer pago son los siguientes. La falta de notificación sobre la adquisición del cemento para la edificación del proyecto Sánchez S.A. Dicha compra tuvo lugar el 22 de diciembre de 2017 por un monto de $22 millones americanos. La terminación unilateral de los contratos de los distribuidores de la Sierra en enero del año 2018. Respecto a la falta de notificación a la contraparte sobre la compra del cemento en mención, es necesario indicar que dentro del proceso de negociación, uno de los acuerdos preliminares fue el que el comprador declara conocer la posibilidad de que exista la oportunidad de comprar un segmento de negocio, cemento para edificación exclusivamente por parte de Cementos Lema S.A. En los próximos meses, además, acepta que el valor al que se le ha referido en el literal E no podrá ser alterado. Por ese motivo, añadido esta cláusula 30ª del contrato de compra y venta señalada, me permito leer, por favor. Cláusula 30ª. Declaración de conocimiento. El comprador declara que conoce y acepta el estado en el que se recibe la compañía, objeto de la transacción, lo que incluye sus activos y pasivos, los contratos previamente celebrados por la compañía Cementos Lema S.A. y lo que incluye la relación comercial, laboral, entre otros. Eso es todo de mi intervención. Doy paso a mi abogado. Es decir, señorita árbitro, la parte accionada expresadamente reconoce y quiero que se tome en cuenta que la compañía Cementos Lema S.A. primero iba a realizar un proceso comercial de la adquisición. Tanto es así que la parte accionada corre la suerte de un hecho cierto al incluir
La aclaración de que por ese motivo no se podrá aumentar el valor que ha sido pactado por la compra de Cementos Lema S.A., como en efecto sucedió. El precio acordado fue de 300 millones de dólares americanos, mismo que se mantuvo hasta la firma del contrato de compra y venta. Ahora bien, si la compra de dicho segmento de la producción se efectuó por un valor de 22 millones de dólares americanos, esa transacción, lejos de afectar el monto en el que se pactó la venta de la compañía de cementos S.A., resultó un negocio que realmente favoreció a la compañía Aldas Company por la proyección de beneficios potenciales y minimizar costos. Al firmar el contrato de compra y venta, la compañía acciona declarar, conocer y aceptar el estado en que recibe la compañía Cementos Lema S.A., tanto en activos como en pasivos, así como todos los contratos previamente celebrados. En consecuencia, tanto en los acuerdos preliminares de la negociación como en el contrato de compra y venta, la accionada reconoce la posibilidad de la compra, así como el estado de la compañía, sus activos y pasivos respectivamente. Por tanto, es ilegal e ilegítima la alegación presentada por la parte actora ante la fiduciaria, cuando afirma que no conocía la transacción de compra, por cuanto ha declarado, mediante las instrucciones señaladas, que no conoce la posible compra, así como el estado de la empresa de Cementos Lema S.A. al momento de la firma del contrato de compra y venta. Hasta aquí nuestra intervención, señorita árbitro. Le agradecemos la intervención de la parte demandada. Y en este momento es prudente mencionar que, no habiendo objeciones sobre el objeto de la controversia, ni de la parte demandada ni de la parte actora, se sitúa que se encuentra fijada en los términos que sean convenientes. Dentro de la presente, entramos al proceso de conciliación, correspondiendo a actuar la etapa de conciliación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 130, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 233 del Código Orgánico General de Procesos, 50 y 55 de la Ley Arbitral y Mediación, correspondiente a actuar la etapa de conciliación. Se dispone que se suspenda la grabación de la audiencia. Debo poner en su conocimiento que nuestra legislación prevé métodos alternativos a la solución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación. En tal virtud, siendo el momento procesal oportuno, consulto a los sujetos procesales si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo. Les recuerdo asimismo que cualquier propuesta formulada no incidirá en la decisión final que este tribunal juzgador considere, ni constituirá prejuzgamiento de la causa. De llegar a un acuerdo voluntario, concluirá el proceso y este deberá cumplirse en los términos que se llegue a acordar. De esta manera, consulto a las partes. Tiene la palabra la parte demandada y su defensor. Se refiere a los hechos del caso y no hace una propuesta en firme, señorita árbitro. De acuerdo a lo que menciona mi abogado, señorita árbitro, no me parece justo que por ineptitud de la parte actora estemos en esta disputa, así que no quiero llegar a ninguna conciliación. Bien, le recuerdo a las partes, por favor, que no estamos juzgando en fondo del asunto, sino más bien creando un espacio para buscar una solución al conflicto que les trajo hasta aquí, ante este tribunal. Concedo la palabra a la parte actora, por favor. Agradezco su predisposición, señorita del Tribunal Arbitral, por propiciar este espacio de diálogo, pero como usted escuchó a la parte demandada, no tiene interés de llegar a un acuerdo conciliatorio. Atento a lo manifestado por los sujetos procesales, se evidencia que no existe la posibilidad de una conciliación, por lo cual procedemos entonces a continuar con la presente sentencia única. Bien, continuamos con el proceso. Luego de haber escuchado a la parte actora como a la parte demandada, se concede la palabra a la abogada de la parte actora para que realice su alegato de apertura, así como que anuncie el orden en el que se practicará las pruebas. Gracias, señorita. De defensa, quisiera primero hacer mención de mi prueba documental, que es el contrato de la cláusula arbitral y el convenio arbitral. En este estado procesal y de conformidad con lo que establece el artículo 297.3 del Código Orgánico General de Procesos, se ordena la práctica de la prueba en el orden propuesto. Se confiere la palabra al abogado de la parte actora para que produzca su prueba.
Como prueba documental, intento leer la cláusula 30ª del contrato. Toda controversia o diferencia que surja de relativa o que tenga relación con este contrato, incluidas aquellas controversias que deriven de la venta y comercialización de acciones que forman esta compañía, será resuelta por un tribunal del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Indoamérica. ¿La parte demandada tiene alguna objeción al respecto? No, señorita árbitro. Perfecto. Vamos pues a la fase del alegato final, habiendo sido escuchadas y practicadas las pruebas antes presentadas por la parte accionante. Se le concede la palabra para que realice sus alegatos finales en el mismo orden en el que se ha presentado la prueba. Se le concede la palabra a la abogada de la parte actora y su defendida. Una vez que se expuestos los de hecho y de derecho en los que se sustenta esta demanda, podemos concluir lo siguiente. Primero, por cuanto al contrato fiduciario con la cláusula E establece la posibilidad de retención de un monto razonable del valor total consignado, siempre y cuando exista consideraciones razonables en la posible afectación, pérdida o reducción en el precio de venta. La hoy accionada sustenta dicha petición en un criterio subjetivo y no invoca norma legal para impedir la liberación del segundo y tercer monto, que se estableció contractualmente. Esta acción afecta directamente al cumplimiento del contrato de compra y venta de la compañía Cementos Lema S.A., específicamente en la cláusula sexta denominada forma de pago. En consecuencia, los argumentos de la parte demandada mediante los cuales justifiquen el incumplimiento en el que se incurre son evidentemente irrazonables. No existe falta de notificación al ente regulador porque no existe la obligación legal de hacerlo. No existe demandas unívocas por sus supuestas terminaciones contractuales y legales con los distribuidores. Señorita del Tribunal Arbitral, añado también que estas terminaciones se realizaron de forma legal y legítima, así como tampoco es verdad que no se haya informado a la contraparte sobre la adquisición. Cuando se ha comprobado mediante los documentos aprobados en esta diligencia como pruebas a mi favor, que hoy declaran no conocer la posibilidad de que Cementos Lema S.A. en el contrato de compra y venta por mera expectativa de situaciones que no son reales y como sabemos, la mera expectativa no genera derecho de acuerdo al artículo 7, número 6 del Código Civil ecuatoriano, según me lo supo dar a conocer mi abogado defensor. Bien, agradecemos la intervención de la parte actora y de su abogada. Cedo la palabra a la parte demandada y abogado para que continúe con sus alegatos finales. Honorable señorita árbitro, en los párrafos subsiguientes se expondrán los méritos que fundamentan la oposición de la empresa a la cual patrocino, Salinas y Asociados, con su representante, la señorita Jocelyn Salinas. Como primer punto, nos oponemos a los fundamentos de derecho que presenta la parte actora en su demanda, ya que en principio estos defienden los actos realizados por nuestra compañía a lo largo de todo este proceso. Debo manifestar que la demanda se fundamenta en lo que determina la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, misma que dentro de su articulado, específicamente en el artículo 2, establece una referencia al término consumidor. Al decirnos que toda persona natural o jurídica como destinatario final a quien utilice o disfrute bienes o servicios que a bien lo reciba como oferta, de esta definición podemos manifestar que toda la empresa Cementos Lema S.A., como la empresa a la cual nosotros representamos, Salinas y Asociados, no están catalogados como consumidores, por cuanto esto se trata de una negociación entre dos compañías. Es por ello que no entiendo el uso que hace la parte actora de la mencionada ley del consumidor. Una vez dejando en claro que dicha confusión existe por la parte actora en la acción que propone, ya que el demandado tiene una congruencia y es poco clara, imprecisa y obscura en cuanto a la precisión que solicita. Por tanto, no entiendo cómo la misma ha sido calificada y aceptada por parte de este centro de arbitraje, y peor aún, ha sido procesada en el trámite de esta causa. En base a todo esto, señorita miembro del tribunal, de la manera más comedida, le pido se rechace la demanda por incompetencia del tribunal, en virtud de que carece de forma y de fondo, que,
según el tercer valor con fecha de liberación del 15 de enero y del 17 de junio del 2019, respectivamente, obtenidos en la cláusula G del contrato de encargo fiduciario, se mantengan retenidos y que se conceda a la parte actora el cobro de la multa que se encuentra en el contenido del contrato de compraventa de acciones y que se rechace las pretensiones de la parte actora. En cuanto a la misma se refiere a la devolución del valor cancelado de manera excedente por varios visos ocultos al momento de la compra de la compañía. Así, una vez escuchadas las partes y sus alegatos finales, evacuada toda la prueba de cargo y de descargo que ha sido solicitada, admitida, y siendo el momento procesal oportuno para dictar sentencia, este tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, inciso octavo del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 y viden, proceda a dictar sentencia en el caso 017-21-21-9 en los siguientes términos. Primero, la procedencia de la demanda planteada, el proceso de arbitraje por la empresa Cementos Lema S.A. en contra de la empresa Salinas y Asociados sobre daños y perjuicios. Sobre daños y perjuicios por la contravención de las estipulaciones contenidas principalmente en la cláusula sexta, literal E y cláusula 30ª. En consecuencia, se accede a las peticiones planteadas por parte de la demandada. Como segundo punto, en cuanto a las pretensiones de la parte actora, declara lugar en lo que se refiere a la obligación de indemnización y segundo, se proceda con el desembolso del tercer y segundo monto pendientes, ya que se encuentra lugar que ha existido un incumplimiento del contrato, por lo que la empresa Salinas y Asociados, asimismo, sumando la cantidad de daños y perjuicios. En tal virtud, la presente sentencia debida y legalmente motivada será notificada por escrito a las partes dentro del término legal de conformidad al artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos y en las direcciones electrónicas que han señalado para el efecto, siendo las 12 del día de este 3 de febrero del año 2021, se declara concluida la presente audiencia, quedando a las partes procesadas notificadas para esta misma sentencia y en este mismo acto.